Bienvenidos a esa nueva emisión de Panamá sí lee. Hoy nos acompaña un escritor de talla internacional desde el Perú, Renato Cisnero, con nosotros, periodista. Me siento muy identificada, Renato, que estés con nosotros. Columnista, reportero, escritor, presentador de radio y televisión. Bienvenido a Panamá y a Panamá sí lee. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. ¿Es la primera vez que estás en nuestro país? Primera vez en Panamá. No conocía la feria, sabía que era la más importante del Caribe y lo he confirmado. Me ha sorprendido para bien el entusiasmo de la gente en participar, la cobertura de los medios y la propia ciudad, ¿no? que es magnífica, me ha encantado. ¿Cómo observaste el ambiente de la Feria del Libro? ¿Sientes que en Panamá se está leyendo, le gusta a los grandes, a los chicos? ¿Qué pudiste ver en la Feria del Libro? Bueno, constaté lo que he advertido también en otras ferias internacionales, y es que cada vez más, y aquí lo he visto con mis propios ojos, las ferias del libro se convierten en espacios familiares, ¿no? Y eso me parece sumamente importante. No son espacios intelectuales o académicos, que también, sino lugares a los que acuden familias enteras, y donde la oferta está dispuesta para grandes y chicos, para gente especializada y gente primeriza. Y creo que toda feria que va en ese camino, lo único que puede hacer es seguir creciendo, ¿no? Así que no me extrañaría que en sus próximas ediciones la feria se vuelva todavía más importante de lo que es. Qué bonito ver a los padres con los más pequeños de la casa, con los adolescentes, recorrer los distintos stands. ¿Qué te llamó la atención de esta feria internacional? A ver, varias cosas. Pero ya te digo, quizá lo que más me ha llamado la atención es la cantidad de jóvenes participando en la feria, ¿no? Atravesándola, pero así en multitud, y eso creo que siempre le da a las ferias un espíritu vivo, ¿no? A veces cometemos el error de asociar cultura con aburrimiento, y al menos hasta donde pude ver, creo que hay una generación de jóvenes lectores que está muy inquieta y muy a la expectativa de todo lo que aparezca. Renato, hablemos un poquito de ti, de tu profesión, cómo llegas a la escritura, columnista, reportero, como habíamos mencionado, esa pasión por la radio o la televisión. Háblanos un poquito de ti. Bueno, yo muy temprano me di cuenta de que lo único que iba a poder hacer en mi vida era escribir o hacer algo que estuviese relacionado con la escritura. Un lado por un lado, porque en mi familia ha habido gente muy vinculada a las letras. Mi abuelo fue periodista, mi bisabuelo también. Mi padre fue militar, él era como el que descontinuó la tradición. Entonces, y siempre he vivido y crecido en un ambiente donde había muchos libros y se hablaba de periodismo y de política. Quizás no he podido dejar de ser ajeno a eso, y he seguido esa suerte de impronta familiar, pero también por un tema de carácter, ¿no? Yo soy el segundo de 3 hermanos y siempre digo que los hijos del medio, el hijo sándwich, es siempre el que tiene una mirada más panorámica de las cosas. Al no estar en los extremos, al no de pronto recibir el afecto a veces tóxico que tienen el mayor y el menor, estar en el medio te da una mirada privilegiada. Y ya desde ahí yo me daba cuenta de que me gustaba ver, observar mucho, y finalmente detrás de alguien que cuenta, de alguien que escribe, hay gente que observa, ¿no? Gente que por alguna razón se obsesiona con un fenómeno, con un tema, y no descansa hasta tratar de entender su mecanismo, y se puede pasar horas y días contemplándolo. Y creo que eso que yo hacía de niño, 10 años, 15 años o 20 años más tarde, es lo que sedimenta mi vocación de escritor, ¿no? ¿A qué edad empezaste a escribir y cuál fue la chispa que te motivó a realizar una primera obra como escritor? Yo empecé escribiendo poesía por las razones por las que un adolescente empieza a escribir poesía. ¿Por amor? Por amor o por desamor, ¿no? Más por desamor que por amor. Y luego, con el paso de los años, tal vez lo que me fue llamando más la atención eran los vínculos familiares, ¿no? Cómo se establecen las jerarquías dentro de una familia. Desde muy chico yo recuerdo que tenía crecí admirando a estos protohombres de mi familia que habían sido tan importantes para la política local, el periodismo peruano, etc. Y con los años, bueno, esas
primeras y pequeñas obsesiones fueron madurando y de hecho en una novela hablo de todas esas vidas y cuento todos los secretos familiares y he escrito un par de libros que a mi familia no le han gustado nada, pero creo que a veces la misión de los escritores es transgredir el cerco familiar para conectarse con lectores de otros ámbitos, de otros países, que tal vez tengan las mismas dudas que tú, ¿no? Y las mismas inquietudes que tú. Y precisamente tus obras han llegado a otros países donde han sido galardonadas con distintas menciones. Entiendo que una de ellas estuvo como finalista en el Bienal de Vargas Llosa. Sí, es una novela, se titula La distancia que nos separa. De hecho, vine ahora a la Feria de Panamá para promocionarla porque la relanzaron en Perú y en España. Y es una novela que aborda la figura de mi padre. Mi padre fue un militar muy importante en el Perú en los años 80, cuando el terrorismo estaba en todo su apogeo. Y a raíz de algo que me sucedió y que le sucede al narrador de la novela, el narrador descubre algo del pasado de su padre y se empieza a obsesionar con ese pasado. Y la novela va un poco de eso, ¿no? De cómo los hijos sabemos tan poco de las personas que nos trajeron al mundo, ¿no? Uno crece avalando las versiones que tus padres te cuentan sobre sí mismos, sobre cómo se conocieron, sobre cómo fueron en la adolescencia, y nunca discutimos esas versiones, hasta el momento en que se instala en tu cerebro una obsesión tal que hace que abras los cajones incorrectos y te encuentres con cosas que pueden incluso molestarte, entristecerte, pero a alguien que tiene una vocación literaria también le dan una historia que contar, ¿no? Llegamos a ese punto de esta entrevista para promocionar un poco ese libro que has traído a Panamá. Aprovechemos y muéstranos a las cámaras ese libro que estamos promocionando para que la gente lo conozca, lo busque también en las distintas librerías. Y ya nos has contado un poco pues, de ese contexto que encierra esta novela, porque es una novela, ¿cierto? Sí, es una novela donde, digamos, hay... Siempre mucha gente me pregunta, pero si está inspirado en tus propias vivencias, entonces no es novela, no es literatura. Y yo siempre digo que el límite entre la realidad y la ficción es imperceptible, ¿no? Desde que uno recuerda, uno ya recuerda con ficción. Uno miente cuando recuerda, la memoria es caprichosa y uno no recuerda los hechos en general, recuerda unas ciertas porciones de esos hechos. Las memorias que uno tiene de su infancia o de su juventud también están muchas veces alteradas por prejuicios, por opiniones. La novela cuenta la historia familiar del narrador con su padre, pero también ese momento en el que en el Perú se instala toda esta violencia política protagonizada por el terrorismo, pero también contrarrestada de forma muchas veces ilegal por las fuerzas del Estado, y cómo yo vivía, o el narrador vivía ese momento, ¿no? Ese momento tan caótico desde la casa de uno de los protagonistas de esa guerra, que era mi padre, que había sido ministro de guerra y en fin. Pero lo que más me interesa a mí es que los lectores lean este libro y al cerrar la última página se pregunten cuánto conocen en realidad a sus padres, ¿no? Hay un autor que se llama David Foster Wallace, que a mí me gusta mucho, y que tiene una frase que creo que resume lo que para mí es la literatura. Él dice: la buena escritura debe perturbar a los calmados y calmar a los perturbados. Y creo que esa es la misión de los libros, o por lo menos de los buenos libros, los libros que uno intenta escribir. Arruinar un poco las certezas y las opiniones de los lectores, ¿no? Que los lectores, después de cerrarlo, duden un poco de lo que creían antes de abrirlos. Lo que a mí me interesa es que cuando los lectores terminen de leer el libro, se pregunten qué tanto conozco o no a mis padres, ¿no? Porque el pasado de nuestros padres es una suerte de territorio movedizo del que no sabemos realmente nada o muy poco, ¿no? Como te decía hace un instante, recibimos versiones de ese pasado casi siempre a guisa de anécdotas familiares que se cuentan en los almuerzos de fin de semana, pero cuando uno se pone realmente a investigar a su familia, te encuentras con sorpresas que pueden ser un poco incómodas. Y muchos nos quedamos
con si mi mamá o mi papá lo dice, es cierto. Claro, sí. Ahora, yo lo que le recomiendo siempre a la gente es no hagan lo que yo hice, ¿no? Para vivir con tranquilidad. ¿Tranquilidad? Créanle a los padres cuando les dicen que fueron buenos estudiantes y que su historia de amor fue maravillosa. Créanles, no hay que subvertir ese discurso. La literatura sí lo hace. Lo interesante es que además conocemos una parte de la historia peruana en la narración de esta novela, pero también esas vivencias del ser humano, de la persona que vive estos momentos que, claro, es un poquito de ti, pero que también muchos seguramente se sentirán identificados, Renato. Sí, yo cuando la escribía pensaba que a lo mejor el libro iba a ser solamente leído en el Perú, porque habla de un momento de la historia del Perú que te relataba hace unos instantes, pero en el fondo hay un hecho que es universal. Las familias y los países se parecen mucho, ¿no? A veces cuando en un país hay un determinado régimen, por ejemplo, en una dictadura, los sentimientos dominantes son el hermetismo, la represión, el silenciamiento, y esas tensiones se filtran también en las familias. La gente se ama y se odia con esas tensiones. Entonces, lo que yo siento que al final los lectores han valorado más allá de que la historia transcurra en el Perú en un momento determinado, es cómo se establecen esos roles familiares en un país que está en tensión, ¿no? Y los roles familiares en todas partes creo que son más o menos iguales. El padre siempre es la figura enigmática, el padre es el enigma, la madre es la certeza. De tu madre nunca tienes dudas, la madre siempre está. El padre no se sabe, ¿no? No se sabe porque además, incluso aún cuando te reconozca y viva contigo, hay una tradición en Latinoamérica del padre que por cumplir con su rol proveedor sale muy temprano a trabajar, a hacer unos trabajos que no siempre sabemos exactamente en qué consisten y regresan muy tarde. Y entonces ahí se establece también un dilema, ¿no? Y la literatura suele fijarse más en los enigmas, trata de descifrar los enigmas. Por eso tal vez hay más literatura sobre el padre que sobre la madre. ¿Dónde podemos encontrar tus obras? Porque son diversas las que están en el mercado y que podemos conocer también de lo que escribes. Bueno, en las librerías de Panamá espero que estén ahí todavía. Siempre por internet se pueden conseguir muy fácil. Y en general están estos libros. La mayoría de mis libros giran en torno a los temas familiares. Pero ahora estoy embarcado en una novela que ya no quiero que tenga que ver sobre eso, ¿no? ¿Ya empezó? Yo estoy interesado en seguir hablando de mi familia y sobre todo mi familia está muy interesada en que ella no siga hablando de ellos. ¿Ya empezó esa nueva obra? Sí, ya empezó y tiene que ver con un hecho, con un fenómeno que es capital, creo yo, que es el fenómeno de la migración, que define la personalidad también de nuestros países, ¿no? ¿Cuándo vamos a conocer ese proyecto, ese nuevo proyecto de Renato? Espero tenerlo listo para el próximo año. Y espero que también pueda venir aquí a Panamá para conversar contigo sobre ese libro y hablar de migración, hablar de patria, hablar de a dónde pertenece uno, hablar de lealtades territoriales, hablar de... En fin, creo que son los temas que nos definen a los latinoamericanos. Ya se comprometió Renato aquí en Panamá Si Lee. Su próximo proyecto lo estará presentando con nosotros. Cuéntanos un poquito de las redes sociales, dónde te podemos encontrar, contactar. Yo estoy, precisamente por periodista, estoy mucho más activo en Twitter, @RECisneros, pero en Instagram también suelo colgar cosas y compartir contenido. En Facebook cada vez menos, pero tampoco quiero abrirme TikTok porque ya siento que sería procrastinar de manera bien irresponsable. Así que en Twitter y en Instagram con @RECisneros. Hay muchas personas que están interesadas en la literatura, pero no solo de consumo, sino también para escribir. Sí. ¿Qué consejo les das? Bueno, primero que se respondan a sí mismos si la escritura para ellos es un hobby o es una vocación. Si es un hobby, pues está bien que se practique en los tiempos libres y que de pronto se pueda llevar uno o que otro taller. Pero si uno descubre o presiente que tiene vocación de escritura, que pelee por ella, ¿no? A veces, ya sea por las familias o por la sociedad, uno escabulle esa vocación y la posterga en nombre de la prosperidad económica, de salir adelante según los códigos y cánones sociales. Y muchas veces se pierden escritores, escritoras valiosos por no seguir una vocación.
Y más que sobre escribir, yo invitaría a la gente a que nunca deje de leer, ¿no? La literatura es lo que yo pienso, hace que la vida tenga un sentido que en realidad no tiene, ¿no? Si lo pensamos fríamente, la vida muchas veces es una repetición de rutinas y mecanismos y cuesta encontrarle sentido. En los libros, en cambio, todas las vidas tienen un propósito, todo parece conducir a algo, todo tiene un sentido, ¿no? Ya que lo mencionas, Renato, ¿hay algún libro de algún otro autor que te marcó, que te llamó la atención, que te encaminó hacia esta nueva versión de ti como escritor? Hay muchos libros, tal vez Pedro Páramo de Juan Rulfo sea el libro al que siempre vuelvo, ¿no? Me parece que Rulfo con ese libro abre una discusión respecto de precisamente los temas de la paternidad y nos arroja el desafío de tratar también de nosotros escrutar a ese tema en nuestras vidas, ¿no? Sí, yo siempre que puedo recomiendo a Rulfo. Con poquísimos libros creó todo un universo, así que nada, hay que leerlo. Muchísimas gracias, Renato Cisnero, directo desde el Perú con nosotros, la primera vez que está en Panamá, y pues ya la experiencia que nos ha contado ha sido muy enriquecedora. Toca el sentimiento, esas novelas de Renato, pero que usted la puede encontrar en nuestras librerías distintas que tenemos en el país para conocer un poquito de Renato, un poquito de esa narrativa que nos cuenta en cada una de sus obras. En Panamá sí se lee y la experiencia está en la pasada Feria Internacional del Libro. Gracias a todos por acompañarnos en esta nueva misión de Panamá sí lee. Hasta pronto.